Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestra gratitud por acompañarnos en otra propuesta de palpitar económico de puntos de vista. Hoy tenemos la grata compañía del doctor Rolando Guzmán, economista, ex rector del INTEC y un consultor ampliamente conocido. Muy buenos días, profesor. Muy buenos días, don Héctor. Encantado de compartir este momento con usted. Sí. Mire, yo quiero que lo convoqué incluso para que habláramos un poco. Yo lo he visto y le he leído tanto artículos suyos como declaraciones que han reproducido en diferentes medios, incluso Diario Libre, el Listín, sobre el aspecto de la sostenibilidad fiscal de la economía dominicana. También enfocó la parte del tema eléctrico, pero me gustaría que nos centráramos un poco más en esta parte, porque en esta semana que concluye, vino una misión del Fondo Monetario Internacional de esas revisiones que hacen, y según la crónica de un periódico matutino, uno de los aspectos que ellos más enfatizarían sería en la parte fiscal. ¿Qué es lo que a usted más o menos le indican sus estudios, sus análisis y hasta sus preocupaciones, si las hay? Claro. Yo creo que en ese aspecto, don Héctor, los diagnósticos de hecho están muy definidos. Yo creo que en muchas ocasiones hemos destacado que la sociedad dominicana en el ámbito fiscal tiene un tema por resolver. Y ese tema es lograr alcanzar dos objetivos. Un objetivo es la calidad del gasto público y otro objetivo es su sostenibilidad, es decir, lograr que los recursos del gobierno sean suficientes para satisfacer las necesidades que la sociedad espera satisfacer a través de la intervención del gobierno a través del Estado. Hasta el momento ha estado pendiente en ese sentido reformas, transformaciones significativas que vayan más allá de ajustes de corto plazo que se han realizado a lo largo del tiempo, ajustes que en determinado momento logran aumentar un poco la capacidad recaudatoria del gobierno, pero que poco después se revierte, y al mismo tiempo ajustes en la parte del gasto que no han logrado una transformación estructural en términos de su distribución, de su composición, mecanismos de seguimiento por parte de la sociedad. Es decir, que lo que está en juego es llegar a un consenso social sobre cuál es el nivel de recursos que queremos poner en manos del Estado para garantizar la provisión de bienes de uso colectivo y cuál es la parte que queremos mantener para el consumo privado. En principio, recursos que se ponen en manos del Estado no debían verse como fondo perdido o como recursos regalados, sino más bien como una distribución del gasto entre el consumo privado y el consumo de bienes públicos. Infelizmente, el proceso o el intento de reforma fiscal de algunos meses atrás no fue exitoso, y no fue exitoso por buenas razones, porque creo que tenía deficiencias severas que en su momento fueron destacados. Y digo que fue infeliz el retiro de una propuesta que nos deja entonces a la espera de varios años para llegar a un punto que será eventualmente inevitable, que es el momento en que de verdad podamos nuevamente abordar el tema y llegar a algún tipo de acuerdo que genere las modificaciones estructurales necesarias. Modificaciones estructurales que tendrán que ir por garantizar mecanismos mediante los cuales la sociedad garantice que el gasto público va dirigido a los fines socialmente más deseables, mecanismos que garanticen que el gobierno tenga capacidad de enfrentar la inversión pública que contribuya a los fines de crecimiento, y que al mismo tiempo las finanzas, las finanzas públicas, en lugar de ser un problema, se conviertan en parte de la solución. El tema nunca será fácil, siempre tendremos las dificultades de ponernos de acuerdo, porque cualquier medida en ese sentido implicará que alguien eventualmente
será perjudicado, pero yo creo que es una discusión que no podremos evitar por demasiado tiempo, que de hecho la hemos evitado más del tiempo que deberíamos y evidentemente la tendremos que seguir evitando por un tiempo más. Pero espero que cuando llegue el momento sea en condiciones propicias y no forzados por las circunstancias como eventualmente podría pasar. Pero ese tiempo que usted mismo dice que ha sido más de lo recomendable, pero ahora estamos como en un limbo, porque por lo menos de aquí al 28 no se vislumbra, por lo que ha dicho el gobierno, que Claro, se vuelva a retomar el tema, pero mientras tanto las necesidades claro, siguen creciendo, claro. la demanda de servicios estatales siguen en aumento. O sea, cada año se presentan, por Sin ejemplo, duda. los diferentes presupuestos que por leyes le asignan tanto. Lo que Cla- piden es al doble de lo que se le da. Entonces se Claro, queda. claro, claro. En la situación actual, de hecho, aunque eso está por debajo de la superficie, pero hay un constreñimiento bastante intenso de las posibilidades de acción gubernamental en materia de gasto. Y claramente hay parte del gasto que no puede ser evitado porque es un gasto en gran medida inflexible. Eh, en parte el gasto corriente, el gasto esencialmente de nómina, transferencias, etcétera, por razones legales o por razones políticas, es un gasto que prácticamente es inevitable. Y obviamente a lo que se ha apelado es a la reducción del gasto de inversión. Se ha sacrificado en el altar de la sostenibilidad la parte de largo plazo que viene dada por las inversiones que son los que garantizan el Ujú. nivel de capital para que en el futuro la economía pueda mantener su nivel de crecimiento, un nivel de crecimiento que ha sido satisfactorio hasta ahora, pero nada garantiza que los próximos 15 años tengan los mismos resultados si seguimos haciendo exactamente lo mismo. Digo si seguimos haciendo exactamente lo mismo, porque aunque muchas veces se piensa que la sociedad dominicana ha estado estática, no es así. La sociedad dominicana de hoy no es la misma sociedad de hace 30 años. Es claro que ha habido cambios en muchos sentidos, ha habido mejoras en otros, y en términos generales la sociedad ha hecho pequeños ajustes incrementales que le han permitido navegar en aguas turbulentas durante estos tiempos, pero seguir exactamente con el mismo patrón no garantiza que los próximos 20 o 30 años tengan el mismo grado de éxito que hemos tenido. Y justamente de lo que se trata, de lo que se trataba en la discusión de la reforma eventual del ámbito fiscal y de lo que se tratará eventualmente es de encontrar la forma de que la estructura del Estado, su estructura de gasto, su estructura de ingresos garanticen el mejor impacto en términos de inversión, el mejor impacto en términos de protección social para aquellos que requieren contribución estatal como un tránsito hacia otras condiciones, no como una dádiva o como un regalo, y que garanticen al mismo tiempo la calidad de los servicios públicos en todos los sentidos. Hay una cosa que yo quiero que usted me la comente en el próximo segmento, y es que yo he notado que rehuyéndole a las reformas, los gobiernos se han eh, agarrado de la deuda, pero Sin la duda. deuda está creciendo y el costo, los Claro, intereses, que ya son más del claro, 20% del gasto total, claro. van a obligar a la reforma. Me gustaría Sí. que ese comentario me lo haga en el próximo segmento. Volvemos en unos instantes. Continuamos la conversación con el doctor Rolando Guzmán. Yo le decía sobre una consecuencia de rehuir un poco a la reforma y refugiarnos en la deuda, pero que la deuda ya está en un nivel cuyo costo es muy Claro. elevado y que creo que ya obligará en sí a la reforma. Sí, conversaba con un colega quien me decía lo sorprendente de la economía dominicana
es que frases como esa la hemos estado repitiendo a lo largo de los últimos 10 años. Y yo le decía, sí, la diferencia es que los próximos 10 años, cuando se suman con los 10 anteriores, ya son 20. Y en 20 probablemente lo que tenga que ocurrir habrá ocurrido a menos que tomemos las medidas necesarias. Y es que ciertamente, aunque el nivel de endeudamiento ha estado creciendo de manera sostenida, por razones que ya hemos dicho, de que sería cuestión de necesidad en las circunstancias en las cuales se encuentran los gobiernos dominicanos, no solamente el actual, sino los gobiernos en términos Ujú. generales, ante la ausencia de esas transformaciones necesarias, pero lo más importante es obviamente el costo que esto representa como fracción o como porcentaje de los ingresos del gobierno. Ingresos limitados, una deuda relativamente alta, e intereses relativamente altos implican que prácticamente lo que queda es recibir el dinero y desprenderse de inmediato de una tercera parte. Y quedan dos terceras partes de poco. Es decir que la consecuencia de eso hay que bajarlo del ámbito de la economía a verlo al ámbito ciudadano. Eso implica calles con más hoyos, eso implica más basuras en las calles, eso implica más problemas de energía en el sector eléctrico, menor calidad de los servicios públicos en términos generales. No estamos hablando de cosas financieras, estamos hablando de cosas que nos incumben, que tienen que ver con la calidad de nuestra vida. El diario Y vivir. el diario vivir, y en particular tienen que ver con la salud, con los mecanismos de aseguramiento social ante choques inesperados y ante choques esperados, como es el choque de la vejez a través de nuestro sistema de pensiones. Es decir, que cuando uno pasa de hablar en términos abstractos y en términos financieros y uno piensa en las implicaciones que tiene un gobierno con incapacidad para resolver los problemas, yo creo que todos somos al mismo tiempo víctimas de esas circunstancias, pero más que víctimas debemos vernos como los sectores llamados a que las cosas cambien, y eso requiere una presión política para que los acuerdos ocurran entre las fuerzas políticas que lleven a las necesarias, a los necesarios resultados. Doctor, hay un aspecto que incluso es parte de las inquietudes que yo tenía para preguntarle, y es el tema de la política que aplica, básicamente la política arancelaria, que a veces yo no sé si es proteccionista o es de retaliación para pleito con sus cosas, pero bueno, en fin, es que hay aranceles 25% para lo que viene de México, de aranceles altos también para Canadá. O sea, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con nosotros, aunque no estamos metidos en ese grupo de cosas y además Sí, estamos en un esquema privilegiado por el Derek Castro, pero que sí, ese, si hubiera que darlo, eso no es una barrera de claro. No, yo creo protección. que la intensidad de las decisiones del presidente Trump han sorprendido a todo el mundo, aunque son de hecho una continuación de medidas que ya el presidente Trump había adoptado en su primer mandato, pero ahora lo ha hecho con una fuerza y de una forma un tanto impredecible y tal vez, si se quiere usar la palabra, caótica, que tal vez no se esperaba. Frente a esa circunstancia, la primera pregunta que uno tendría que hacerse es si eso tiene algún sentido o si no lo tiene. Mucha gente parece pensar que reflejan actitudes medalaganarias o actitudes repentistas, pero yo creo que no es así. Los, Eso es un plan. los Estados Unidos tienen una situación interesante, sin duda es la principal economía del mundo, en términos tecnológicos es el gran gigante, etcétera, pero los Estados Unidos en su cuenta corriente tienen un déficit persistente a lo largo de los años. No es un déficit extraordinario, pero es un déficit persistente que gira en torno al 4% del Producto Interno Bruto. Eso tiene una contrapartida financiera. Equivale a decir que persistentemente se vive del fiado, porque se vive consumiendo más que lo que se produce y eso tiene que ser financiado de algún modo. Y la forma de financiarlo es a través de las inversiones de extranjeros en los Estados Unidos.
ahora mismo, si se ve los estados financieros de los Estados Unidos como país, los Estados Unidos tienen una deuda acumulada de 70%, 73% del Producto Interno Bruto con respecto al resto del mundo. Mientras otros países como China tienen un superávit, o quien sea que el resto del mundo les debe a ellos, y cuando digo el resto del mundo, esencialmente los Estados Estados Unidos les Unidos. debe a ellos. En el caso de Canadá es un superávit de alrededor de 50%, etc. Si uno lo mira en términos de la balanza comercial bilateral, de la balanza corriente bilateral, China tiene, los Estados Unidos tienen con China un déficit usualmente alrededor de 350.000 millones de dólares cada año, con la Unión Europea alrededor de 200.000 millones de dólares, con México alrededor de 100.000 millones de dólares. Es decir, que tienen realmente un tema con implicaciones a futuro. El intento de Trump parece ser, aunque tiene obviamente lecturas políticas en su guerra con China y tiene lectura sociológica en su guerra cultural con algunos de los gobiernos de la Unión Europea, etcétera, pero puede verse como un intento de revertir eso casi por la fuerza. Y por la fuerza quiero decir, usando un mecanismo a mi juicio totalmente inadecuado, como es el uso y el abuso de los aranceles. Creará ¿Existe, inflación en Estados Unidos también. existe posibilidad de que eso sea exitoso? Yo le veo muy pocas probabilidades. No es descartable en términos teóricos el hecho de que un país grande como Estados Unidos use los aranceles como un mecanismo de presión, de fuerza, y hay teorías que postulan cosas como esa, pero esas teorías presuponen que los demás países se quedan cruzados de brazos y es evidente que eso no va a pasar. Los otros países van a retaliar como han estado retaliando y entraríamos en una guerra comercial con pronósticos reservados. Las experiencias que tenemos no han sido buenas. El propio Trump en el 2018 entró justamente en ese mismo tipo de estrategia, aunque sin la sonoridad que ha alcanzado ni la celeridad que ha alcanzado en este momento. Y realmente, aunque el déficit con China se redujo marginalmente, pero no cambió en esencia su magnitud. Y las estimaciones económicas sugieren que el daño para los consumidores de los Estados Unidos, como consecuencia de inflación y desestructuración productiva, etcétera, representó una fracción del 1% del Producto Interno Bruto. Nada extraordinario en aquel momento, pero fue un daño en Un daño, en sí. términos netos. Es decir, que el pronóstico implicaría probablemente mayor inflación. Yo no creo que logre revertir la naturaleza porque el déficit en sí responde a algo más profundo y es el hecho de que los Estados Unidos ahorran menos que lo que invierten. Y la brecha entre la inversión y el ahorro tiene que ser financiado tomando recursos del resto del mundo y esos recursos vienen precisamente, se reflejan en el déficit de la cuenta corriente. Mientras Trump no corrija, cuando digo Trump quiero decir mientras Ujú. la sociedad de los Estados Unidos no corrija o aumente su capacidad de ahorrar para financiar sus inversiones, el resultado natural va a ser un déficit de cuenta corriente y una necesidad de tomar prestado. Eso es inevitable. Yo creo que los problemas de Trump no están en Beijing, ni en Ciudad México, ni en Ottawa o en otra parte, otra provincia de Están allá. Canadá, están en los propios Estados Unidos. Doctor, mire, por hoy concluimos, pero yo quiero que usted y yo hagamos una cita, porque yo quiero que conversemos ampliamente sobre su libro. Bien. Y vamos ahí a ver qué tiempo de esto podemos tener, incluso la hora entera, para Bien. que le agradezco sobremanera que haya aceptado la invitación para hoy. Y ya usted sabe, tiene ese compromiso Para mí siempre será un conmigo y gusto. con los televidentes. Siempre será un gusto estar con usted. Bien. Y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.